Oiga, hace unas horas, diferentes medios de comunicación dieron a conocer que por lo menos 3 de los 4 estadounidenses secuestrados en Matamoros, Tamaulipas, tenían antecedentes penales. Aquí en Mega Noticias nos hacemos una pregunta y es la pregunta para el tema sobre la mesa. ¿Criminalizar a estos estadounidenses bajará el tono de los señalamientos, las observaciones al gobierno federal, estatal, por supuesto en su responsabilidad la que le toca respecto a la lucha contra el crimen organizado? Podemos creer que con esto se baja también su responsabilidad en el manejo del tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Les dejo el tema sobre la mesa a Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, y también a Víctor Hugo Hernández, que ya están listos. Adelante, compañeros. Hola, Marta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, Víctor. Qué gusto Raúl, saludarte. Sí, igual, no Raúl. cabe duda que, híjole, la realidad supera la ficción de cualquier serie, de cualquier telenovela de narcos. Sí, lo que pasa en Matamoros, Víctor, me parece que es un tema desde luego, increíble. Ahora resulta, sí, que los mismos miembros del Cártel del Golfo entregaron a los responsables, a sus sicarios, sí, a las autoridades porque los responsables del secuestro y del asesinato de 2 y de una tercera víctima, una mujer que iba pasando por el lugar cuando se da la balacera y que fallece. Es decir, de 3 muertos y 2 lesionados, sí, parece que fue un brazo del mismo Cártel del Golfo que sin obedecer las instrucciones se fueron por la libre y provocaron el levantón y el secuestro. Por eso lo dicen los del Cártel del Golfo a través de una nota donde ofrecen disculpas. Oye, estamos viendo tiempos increíbles en este sentido, pero no solamente eso, Víctor, no solamente esta parte, sino también lo que se da a conocer y se filtra, porque no hay otra forma de tener esa información, que por lo menos 3 de los 4 estadounidenses sí tenían antecedentes penales. Sí, incluso se publican las fichas de detención, tanto de la mujer, la Tavia, como del señor Woodgard, como el señor Brown, sí, y que, bueno, pues pues ya no sabe uno ni que la historia realmente está para telenovela o para serie, y sumarle a todas esas series que son tan vistas, tan exitosas en lo que se refiere a vista, pero que reflejan una realidad tremenda de este asunto, Víctor. Sí, tienes toda la razón, Raúl. Los cargos: distribuir crack y cocaína, una hija de 8 años que dio positivo a consumo de anfetaminas, fabricación y posesión de drogas, violencia doméstica, posesión de marihuana, en fin, son algunos de los cargos que estas personas tenían o tienen en los Estados Unidos y que ahora, pues, dadas las circunstancias, resultan víctimas. Mira, Raúl, difícil poder afirmar o negar, tú lo sabes bien, en un tema de estos, en las que hasta los malos hacen sus propias declaraciones oficiales y en las que siempre queda nada más en el terreno de la especulación, porque precisamente, primero, no tiene uno los elementos claros, concretos, para poder saber de un mundo que normalmente es un mundo oscuro, un mundo lleno de cosas que el ciudadano promedio, hasta los periodistas, estamos vetados para poder conocer, por razones propias de una actividad ilícita que, pues bueno, es importante. Aquí lo que realmente preocupa, al margen de si son o no responsables, al margen si esto minimiza o no lo ocurrido ahí, que finalmente son vidas humanas las que se pierden, lo que preocupa más bien es las banderas que se van a tomar a raíz de esto, ¿no? Lo que representa para un país como Estados Unidos, donde en este momento es una bandera ideal para demócratas y que a lo mejor también para republicanos, y que también los demócratas van a tener que tomar para poder sacar adelante sus respectivas campañas, que en el fondo, a final del día, es la lucha por el poder. Y ya vemos que cuando se trata de lucha por el poder, pues México es por excelencia la piñata preferida, Raúl. Pues sí, a ver, tienes toda la razón. Cuando ese es el objetivo, precisamente el fortalecimiento del poder, pero no de la justicia, Víctor. Y eso es lo que queda lamentablemente al margen. Fíjate, dando secuencia de hechos, ¿sí? Primero, el viernes secuestran, levantan, hay 3 personas muertas y todo lo que de alguna forma se ha sabido y se dio a conocer. Pasa el sábado,
pasa el domingo. El lunes las autoridades mexicanas estaban desesperadas por clarificar exactamente y esclarecer qué sucedió en este asunto, mientras que un periódico precisamente de los Estados Unidos narraba qué fue lo que sucedió luego de que estas imágenes que fueron captadas por mucha gente ya suben a uno de los 4 secuestrados inerte, aparentemente ya estaba muerto en ese momento cuando lo suben y lo avientan, como dijo uno de sus familiares, como perros a la caja de esta camioneta, y de ahí son llevados a un hospital. Sí, en el hospital resulta que ese hospital, pues dicen los administrativos del hospital que le dieron atención porque estaban amenazados, y ahí llevaron al herido, a los 2 heridos y a la mujer. Finalmente, después de que se hace todo el gran escándalo, los sacan del hospital y los llevan a otro lugar. Sí, siguen las búsquedas, el FBI intervienen todas las fuerzas federales del país, como lo pudimos ver, para tratar de encontrar a estas personas, y las encuentran en una cabaña del Tecolote, a 10 minutos rumbo a Bronzeville, y que estaban ahí amarradas las 2 víctimas vivas, y estaban los cadáveres de los 2 estadounidenses encobijados. Sí, esas, digamos, es lo que sucede allá. Y de repente los mueven y les dejan la camioneta, y aparentemente alguien da el pitazo para que se sepa que estaban en ese lugar. Los rescatan, por llamarle de una forma, mandan a los heridos a los Estados Unidos, y los cadáveres se quedan en el Servicio Médico Forense de Matamoros. Y de ahí viene la detención de un sujeto que era el encargado de cuidar. Sí, y ahora la novedad es que el mismo Cártel del Golfo, que siempre se dijo, que a mí me llamó mucho la atención, aquí lo comentamos, que las autoridades consideraban que era una confusión, es decir, estos gringos los confundieron, pero nunca dijeron con quién los confundieron. Esa confusión de quién es, ¿sí? O por quién es, tampoco se aclara, pero la autoridad trató inmediatamente de decir, es que fue una confusión. Y ahora el Cártel del Golfo entrega a estos sicarios de un grupo llamado Escorpión, si no me equivoco, ¿sí?, como los presuntos responsables de este hecho, que lo hicieron sin la autorización del jefe. Se fueron por la libre y ellos mismos los entregan a estos 5 sujetos. En total hay 6 personas detenidas. Y luego, ahora se filtran estas fichas de de las víctimas, sí, y de alguna forma estos son los 5 que entregan, los sicarios que entrega el mismo cártel, con una nota ofreciendo disculpas porque dicen que su movimiento siempre ha respetado la vida de los inocentes. Caramba, estamos viendo momentos interesantes. Y luego el gobernador Villarreal, bueno, señala que efectivamente los estadounidenses tenían fichas por venta de droga, aparentemente de estos dealers, como le llaman, precisamente de la zona. Es decir, las víctimas ahora se convierten o son criminalizados, voy al estilo de lo que sucede normalmente en este país, y bueno, así es que las cosas siguen pendientes. Y mientras tanto, como ya lo decías, republicanos y demócratas seguramente van a seguir insistiendo, ¿sí?, en que hay que, de alguna forma, sí, ofrecer el apoyo de las agencias de seguridad de los Estados Unidos, aunque el gobierno de López Obrador dice de ninguna manera, eso sería intervención. En fin, diferentes formas de entender las cosas. Sí, un carril es el carril de lo político, que ya sabemos muchas veces utiliza este tipo de situaciones para, como se dice vulgarmente, jalar agua para su molino y tratar de defender sus propias agendas, que me queda claro, están metidas, en el caso de los Estados Unidos, en un proceso electoral tremendamente reñido, por un lado. Por el otro lado, en cuanto a la historia que narra Raúl, que fue precisa, hasta donde sabemos y en base a la información que se tiene, pues bueno, de nueva cuenta vuelve a caer en otro terreno, el de la incredulidad. ¿Sabes por qué? Por la falta de confianza que tenemos en nuestras autoridades mexicanas. Aquí la única variante es que parte de esa información viene del extranjero,
no es generada a través de agoreros o de periodistas oficialistas del sistema, que luego son los que ayudan a soportar las tesis del gobierno, sino que la información viene de fuera. Entonces, en ese sentido, pues toma otro matiz que para mí le da cierta credibilidad en cuanto a la condición de estas personas que fueron asesinadas y secuestradas. Pero sí, me queda claro que también parte de la desconfianza se genera, tienes razones fundadas. Uno, no creemos en nuestras instituciones porque sabemos que son muy dados a mentir. Dos, me queda claro que el gobernador sí tiene responsabilidad porque finalmente pues es el gobernador de este estado de Tamaulipas y que pues tiene una papa caliente ahí que no pudo dar respuesta oportuna porque nunca vimos ni policías locales, ni estatales y mucho menos federales actuar. Y bueno, la responsabilidad que le puede tocar a un alcalde que me queda claro poco puede hacer. Sí, y déjame agregarle ahí el tema, ¿no? Un gobernador que está sometido al gobierno federal, porque de acuerdo a lo que dijo el gobernador, Claro. dice, siguiendo las instrucciones del señor presidente, Sí, cuando claro. de alguna forma, supuestamente los gobiernos estatales, pues son autónomos y de alguna No, forma... Así es que, bueno, en fin, me parece que hay todavía muchos elementos que no están claros, que al pasar las horas estamos observando qué está sucediendo y desde luego estos hechos que parecen insólitos en donde el mismo cártel del Golfo entrega a sus sicarios para que sean juzgados por homicidio. Sí, porque y eso seguramente puede ser un tema de cadena perpetua para muchos, si fueran juzgados en los Estados Unidos. Vamos a ver finalmente qué pasa, si son juzgados en México o los Estados Unidos piden la extradición de estos sujetos. Habrá que probar, habrá que tener las evidencias de que realmente fueron los responsables de hecho y no vayan a ser simplemente, como tú dices, cosas armadas nada más, ¿no? Cosas armadas, sí. Fíjate, Raúl, que lo que te voy a decir es políticamente incorrecto, pero creo que esa es la verdad de las cosas. Todo esto no tiene mayor importancia, aunque se trate de vidas, aunque se trate de un municipio y de un estado sumido en la inseguridad. Todo esto, su mayor importancia se traslada a lo político, a lo que ahora va a ocurrir entre la relación México-Estados Unidos, la presión que va a haber en Estados Unidos para que nos tengan la pata en el pescuezo y la defensa que vaya a hacer a ultranza el presidente de México también. En fin, finalmente todo se traslada a lo político y no siempre lo político se ajusta ni a la verdad ni a la justicia. Eso me queda claro, que no estamos hablando de ese tema. Víctor, gracias. Te mando un saludo, Raúl. Un saludo. Vamos a la información que se ha venido generando a lo largo del día. Hay temas en el INE, con el tema también de la selección de los consejeros, cómo van los exámenes, los mejores calificados, en fin, hay muchos temas, hay mucha información que le estamos dando a conocer aquí en Mega Noticias.